16, 2 y 6 en las Islas Canarias. Entramos en nuestra segunda hora esta noche tratando de divulgaros algunas de las teorías de un genio para muchos, un farsante para otros, Zecharia Sitchin, hablando de Anunnakis, extraños planetas que incluso dicen que pueden llegar a colisionar con nosotros. 900-137-137 es nuestro teléfono. Ya hemos tenido al menos una llamada, a veces 2 o 3 o 5 de cada una de las comunidades. Nos quedamos tranquilos y seguimos avanzando con esta historia de Zecharia Sitchin. Contaba una historia de oro. Creo que tenemos un corte que cuenta algo acerca de ello. The most important or the most elementary connection is this. How could these two distant... Bueno, la más elemental es que como de dos culturas separadas por un gran océano a unas distancias de miles y miles de kilómetros, ambas no teniendo contacto hace miles y miles de años, que no había ningún tipo de contactos, ¿cómo pueden cruzar un océano? ¿Cómo pueden transportar su cultura y sus herramientas y sus utensilios? Esa es la primera pregunta que me hago. Okay. Esta es una pregunta que hacen los estudiosos y que nunca contestan. Hay una de las primeras civilizaciones, o la más antigua de México, los Olmecs, que eran gente de África. Eran gente de África, me refiero al color de la piel y rasgos físicos, labios, nariz, chata, una serie de rasgos específicamente de África, solo que los científicos dicen sí, son muy parecidos, pero no puede ser, no puede ser que sean ellos. No tienen ninguna relación y no hay ningún tipo de posibilidad que gente de Mesoamérica tenga algún tipo de relación con gente de África. Pero si nos vamos a la información que podemos sacar de la cultura de Mesopotamia, donde nos hablan de los dioses, estos dioses que influyeron y que hacían parte y estaban en la vida de esta gente y estaban en la vida de la gente de Mesopotamia y la gente de Mesoamérica o Sudamérica. Cuando después del gran diluvio quedaron destrozados donde sus recursos minerales, que era en la zona del Golfo Pérsico y en la zona del sudeste africano, tuvieron que irse a las Américas a buscar esos minerales y esos metales, que en un principio fue en la zona de Perú y ya después pasaron a la zona norte de Mesoamérica. Sí, así es. Allí en esas orillas era donde se refinaba y donde se sacaba y refinaba el oro, en la ciudad de Tiwanaku y en las orillas del Titicaca. Aquí nos da un poco una explicación de esa conexión entre unas y otras. Me llama mucho, no sé si quieres decir algo, Fran, mucho la atención el tema del oro. Escuchamos otro corte y avanzamos un poquito en esta historia, ¿no? ¿Por qué el oro? ¿Por qué venían aquí? ¿Qué importancia tenía? Vamos a ver lo que nos cuenta Zecharia Sitchin. Pocas veces ha escuchado la voz de este señor en una radio española, así que vamos a disfrutarla. Well, there are sí, hay leyendas que hay túneles y ciudades que aún hay que descubrir, pero un poco para ser concisos y para intentar contestar con rapidez. Estas leyendas de una gente que sabía de minería, sabía cómo extraer unos metales. Llegó al punto donde en Perú, los incas, y en México, los aztecas, oro por un lado y plata por otro, llegó un momento que ellos no tuvieron ningún conocimiento ya después, cuando desaparecieron estos primeros visitantes. Llega un momento que cuando llegan las conquistas españolas, lo que habían encontrado, lo que cogieron, estas cantidades inmensas que cogieron las conquistas españolas, eran lo que había sobrado de una época anterior. Entonces, por lo tanto, sí hay una serie de minas y sí hay una serie de túneles. Por otro lado, la gente dice, y la leyenda es
que estos metales eran de los dioses y estos metales se guardaban hasta que los dioses volvieran a por ellos. Qué curioso, ¿no? Esa relación entre unos y otros y el oro. ¿Por qué el oro? ¿Por qué venían aquí a por oro? Decías según la obra de Sitchin, interpretada de las tablillas sumerias, venían a por ese oro porque con ese oro creaban un escudo de partículas en suspensión para proteger la atmósfera de Nibiru. Eso es textualmente lo que interpreta Sitchin dentro de ese mundo extraño, raro y diferente del que hablaba Pedrero antes. Ya. Esa es la misión de buscar. Claro, lo que pasa es que a veces el problema con Sitchin es muy diferente, es muy difícil separar en sus libros, en sus trabajos, qué es una traducción de una de esas tablillas y qué es su interpretación. Claro, ¿no? Y cuál es una interpretación. Es decir, yo sí que valoro la traducción de algunas de esas tablillas, las valoro mucho, todo ese trabajo que ha hecho, pero valoro menos su interpretación posterior con el paso de los años, porque él se ha creado toda una cosmogonía y cualquier dato que encuentra intenta encajarlo, amoldarlo como un puzzle en esa historia que él ya se ha montado. Por lo tanto, a mí me interesa el Sitchin de sus dos primeros libros. A partir de entonces, para mí pierde bastante interés, y sobre todo cuando intenta meterse en el antiguo Egipto y en todas esas y en las sociedades precolombinas. Aún así ha dicho algo interesante. Espera, dos primeros libros. ¿Cuáles son esos dos primeros libros? Bueno, el duodécimo Escalera al cielo. Uno publicado en 1976 y el otro en 1980. Para que muchos de nuestros oyentes que no lo conozcan sepan el título. Pero ha dicho algo interesante Sitchin en cuanto a que bueno, esos pueblos que adoraban a esos dioses que supuestamente eran extraterrestres llegados a la Tierra, con el paso de los siglos perdieron ciertos conocimientos o realizaban determinados actos ya de una forma un tanto como un acto reflejo, pero no sabían cuál era su origen, ¿no? Y esto me parece tremendamente interesante porque en la actualidad tenemos pruebas de ello, son los cultos cargo, ¿no? Que yo creo que eso es tremendamente interesante, y te voy a poner un ejemplo que yo creo que es uno de los más conocidos, pero que es tremendamente explicativo. En el año 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando cuente esto, los oyentes que no lo sepan entenderán que son los cultos cargo. Y estudiado por la antropología. Sí, estudiado por la antropología. Año 1945, en la Segunda Guerra Mundial, las tropas norteamericanas se acantonan en Nueva Guinea y bueno, allí crean aeropuertos, bases, allí aterrizan aviones, por allí pasan cientos de miles de soldados norteamericanos para la guerra en el Pacífico, ¿no? Bueno, el caso es que los indígenas de la zona que jamás habían visto un hombre blanco ni sabían lo que era la civilización, entre comillas, occidental, mantienen contacto con estos hombres que para ellos son dioses que vienen de los cielos en pájaros y que además les dan determinados utensilios y les enseñan determinadas cosas que ellos no sabían. Cuando termina la guerra y de la noche a la mañana, en pocos días, esos dioses desaparecen en sus pájaros voladores y aquello queda desierto, estos grupos indígenas piensan que eso ha sido por algo que han hecho mal. Entonces, digamos que comienzan a reconstruir lo que era la civilización de los dioses, ¿no? Y eso lo incluyen en sus propias creencias y sus propios rituales. Y, por ejemplo, crean esos pájaros voladores. Construían aviones de paja, hospitales con médicos y enfermeras. Es decir, todo lo que ellos habían visto. Con el paso del tiempo, esa tradición pasó pues de padres a hijos, ¿no? Y ya pasados incluso algunas décadas se perdía muchísima información y lo único que había era una serie de ritos cuyo origen los descendientes ya desconocían en gran parte y que repetían una y otra vez, pero la esencia ya se había perdido. En el fondo, quizás, eso es lo que ha sucedido con muchos de los pueblos y civilizaciones de este mundo. Ha quedado claro. 3:16, 2:16 en las Islas Canarias. Damos un paso más, nos vamos a un planeta, a ese planeta del cual provienen los Nibiru, los Anunnakis, y que tienen muchas sorpresas en la actualidad.
Bueno, a ver si nos aclaráis esta historia entonces del planeta Nibiru, que lo llaman Marduk, Hercóbulos, Ajenjo, tiene todos los nombres de todas las culturas y de todos los libros sagrados. Cuéntame. Bueno, las teorías de Sitchin, por cierto, qué grande y qué importante es la teoría antropológica del culto cargo. Es tremendamente importante y no somos conscientes de ello. Como civilizaciones que no habían tenido contacto con, y significativa de lo se que quedan y nos ayuda a rastrear y buscar en el pasado. Bueno, Marte juega un papel fundamental, no solamente Marduk y Tiamat, sino Marte juega un papel fundamental en las teorías de Sitchin y sostienen las teorías de Sitchin hasta finales de los años 90 con poderosa fuerza, Miguel. Y lo hacen porque, bueno, en 1976 tenemos una fotografía de una de las Viking que analiza Vicent Di Pietro, 35A/72, una fotografía donde aparece un rostro en una zona muy concreta, en Sidonia. Que es como si fuera una esfinge. Exacto, muy parecida a una esfinge. Algo que retroalimenta más si cabe toda la teoría de Sitchin, porque para Sitchin Marte era, vamos a decirlo así, un planeta base. Es decir, para llegar a la Tierra tenían que pasar por Marte. Espera, que lo tenemos, nos cuenta algo, si me permites, ¿vale? Venga. Vamos con... sí, el corte tercero de Zacarías Sitchin que dice el misterio de Marte. Pues desde luego ya los astrónomos desde luego lo saben, los gobiernos lo saben, por eso el empeño de Estados Unidos y Rusia en explorar Marte, pero oficialmente no se va a aceptar, pero no oficialmente o extraoficialmente todo el mundo lo admite. Yes, this is what I wrote in my books. Now, the interesting point is this. According to the sí, con respecto a la pregunta, es correcto, eso es lo que digo en el libro. Y con respecto a Marte, hubo un momento con la ciencia hoy en día que sí dice que hubo agua, que sí había aire, pero ¿cuándo desapareció? Creo que desapareció entre 12.000, hace 12.000 y 15.000 años. Pero también una cosa muy curiosa pasó en la Tierra, que fue cuando, hace unos 13.000 años, cuando Nibiru estaba pasando por la órbita muy cerca, provocó un diluvio que casi destruye todo tipo de vida en el planeta Tierra. Entonces es muy curioso la conexión, digamos, entre el efecto que hizo Nibiru con respecto a Marte y con respecto a la Tierra. Qué relación tan curiosa, Marte, Tierra, Nibiru, Anunnakis. Y dos apuntes. Se sostiene, como te decía, toda esta teoría porque las sondas misteriosamente cuando llegan a Marte son desconectadas, fallan. Sitchin lo achaca que los Anunnakis están volviendo, que están muy cerca, incluso llega a plantear que Phobos, uno de los satélites de Marte, es artificial, algo que es, bueno, ya se ha descubierto que es falso, tiene una órbita muy extraña y tiene unas particularidades, pero es un satélite normal y corriente. Y sobre todo lo que sobrecoge, Miguel, en esta historia de los Anunnakis, Sitchin y Marte, es que la sonda Phobos 2 desaparece, pero antes de desaparecer, y esto lo dijo la agencia rusa TASS, fotografía una extraña sombra alargada con forma de puro en su superficie. La pregunta es, ¿un ovni? Esa fotografía sigue siendo un misterio. Nadie sabe qué es lo que fotografió y estaba ahí y sus medidas venían a ser de 20 kilómetros de envergadura. Tomó esa fotografía y desapareció. Los Anunnakis que estaban por ahí. Sí, Miguel, antes de escuchar otro corte que tenemos ahí esperando a... No, quizás para marcar un poco, explicar de dónde procede la teoría de Nibiru. En realidad procede de un sello sumerio del año que data aproximadamente el año 3000 a.C. Está catalogado con el aséptico nombre de VA/243 y ahí lo que se observan son una serie de fenómenos de objetos celestes que Sitchin interpreta como una representación del sistema solar, con el Sol e incluso con la Luna. Sin embargo, observa algo extraño y es que Plutón está ubicado en un lugar un tanto
un tanto raro, ¿no? Y además existe otro planeta que actualmente no existe, que en determinadas tablillas sumerias identifican con el nombre de Tiamat, ¿no? Es decir, un planeta que ya no existe. Bueno, a partir de ahí viene la teoría de que en realidad Nibiru, el planeta del que proceden esos Anunnakis, digamos que de algún modo impacta contra Tiamat, y eso da lugar a la Tierra. Es decir, y entonces Plutón, digamos que se reubica, ¿no? Bueno, esa es un poco la teoría más o menos de Nibiru, ¿no? Es decir, de ese planeta de donde proceden los Anunnaki. Lo que ocurre es que diferentes astrónomos y especialistas desde los años 90 defienden la existencia de ese, no de ese planeta, pero al menos de un planeta que podría identificarse con ese Nibiru. Vale, déjeme, antes de que volvamos a hacer esa aseveración, que escuchemos al propio Zacarías Sitchin hablando de Nibiru. Bueno, la primera cosa es que el 12º planeta, que es el planeta de los Anunnaki, llamado por los sumerios Nibiru, pasa cada 3.600 años cerca de la Tierra. Por lo tanto, primero hay que saber, habría que ver cuándo va a pasar la próxima vez, para que nuestros astrólogos lo puedan ver. Pero el hecho es que ya se ha encontrado en 1983. Y con respecto al Marte, Marte era el planeta que era el intermedio, el planeta estación, podemos decir, donde el intermedio donde repostaban los Anunnaki. Ese planeta, de tal forma, tenía una base en Marte que hace muy poco fue reactivada. Qué curioso, ¿no? Sí, bueno, según Sitchin, esa colisión del planeta Nibiru contra Tiamat daría lugar a la formación de la Tierra y a la formación del cinturón de asteroides, ¿no? Que sería una de las consecuencias de ese choque, de ese impacto. Además, como consecuencia de esto, el planeta Nibiru quedaría atrapado en un campo gravitatorio del sistema solar, por lo tanto regresaría periódicamente, cada 3.600 años, ¿no? Incluso, ciertos planetas se reubicarían, ¿no? Esa es la teoría de Sitchin, pero como digo, desde hace algún tiempo determinados astrónomos defienden la teoría de que existe otro planeta en nuestro sistema solar. O sea, que esos son datos auténticos, científicos comprobados, dados por nuestra ciencia, ¿no? Sí, la última información viene de febrero de 2011, dos astrónomos que han publicado sus conclusiones en prestigiosas revistas científicas que defienden la existencia de ese planeta X, ¿no? Planeta X. Sí, Planeta X, por cierto, a lo que dedicamos la portada este mes en la revista Año Cero, todo hay que decirlo, ¿no? Y lo que plantean estos científicos es muy interesante. Ellos creen que este planeta se encuentra en la llamada nube de Oort, ¿no? Que es una región celeste que está, digamos, en el extremo de nuestro sistema solar, ¿no? Digamos, en la parte final de nuestro sistema solar, ¿no? Esta nube de Oort está formada por cometas, asteroides, en realidad lo que podríamos llamar, entre comillas, basura cometaria, ¿no? Y como digo, está justo en los límites de nuestro sistema solar, ¿no? Estos científicos han estudiado la órbita durante las últimas décadas de 82 cometas que han pasado más o menos cerca de nuestro planeta y que proceden de esa nube de Oort, ¿no? Y ellos han localizado ciertas anomalías en sus trayectorias que solamente podría explicarse mediante un tirón gravitacional de ese planeta que estaría oculto en esa nube de Oort, ¿no? Esa es una de las bases o de sus bases para defender la existencia de ese planeta. Pero es que años antes, en el 2002, otra serie de científicos publicaron un artículo en la revista Nature, que es la revista científica más prestigiosa del mundo, ¿no? Y estos definen una teoría un tanto diferente, pero también fascinante, ¿no? Ellos dicen que han localizado un planeta
también en base a determinadas anomalías astronómicas, que tiene una órbita elíptica y cada 30 millones de años pasa muy cerca de esa nube de Oort, que recordemos decía que es una región celeste la que está formada fundamentalmente por basura cometaria, cometas, asteroides, etcétera. Entonces, cuando este planeta en esa órbita elíptica llega a las cercanías de la nube de Oort, la desestabiliza, ¿no? Con lo cual esos cometas y asteroides salen despedidos a gran velocidad, ¿no? Es decir, y quizás algunos de esos cometas podrían llegar a impactar con la Tierra. Esta podría ser la explicación, defienden estos astrónomos, de las extinciones masivas producidas por impactos de meteoritos en la Tierra. Solamente se producirían cuando este planeta, cada cierto 20, 25, 30 millones de años, llega a las cercanías de la nube de Oort, la desestabiliza y lanza esos impactos cometarios que podrían impactar contra la Tierra. 3:29, una pausa y sacamos conclusiones. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Teníamos muchos más cortes de este personaje, pero bueno, habéis escuchado sus palabras. Tratemos de sacar conclusiones en 2 minutos antes de irnos a Japón y contar otras historias a nuestros oyentes que están ahí esperando. ¿Era un loco o hay que tener en cuenta mucho de lo que contaba? Yo creo que ha sido el iniciador de muchísimas teorías y que es un hombre que se le recordará por sus aciertos y también por sus desaciertos. Pero yo creo que plantea una serie de teorías que en su momento eran anatemas y que ahora no lo son tanto, ¿no? Y yo creo que para despedirme, brevemente, quisiera hablar de una teoría fascinante, muy breve, que plantea uno de los grandes astrobiólogos, que es Paul Davies, ¿no? Y tiene que ver con nuestro ADN. El 97% de nuestro ADN es el llamado ADN basura. Es decir, los científicos no saben en realidad para qué sirve, por eso lo han denominado con ese nombre ADN basura, pero han llegado a la conclusión de que algún cometido debe tener, ¿no? En realidad creen que son, procesos evolutivos de hace millones de años que han quedado ahí y que no tienen una gran utilidad. Pero Paul Davies plantea que quizás ese 97% de ADN basura en algún momento podría activarse y provocar algún tipo de salto evolutivo, y plantea algo más fascinante, es decir, cómo una civilización que quisiera dominar el universo podría hacerlo, pues precisamente mediante la creación de vida en diferentes zonas del planeta, es decir, la inserción de ADN, de células, que con el paso de los años, de millones y millones de años, darían lugar a la vida humana, ¿no? Y que quizás ese ADN basura podría activarse en algún momento, provocar ese salto evolutivo y que llegáramos a crear vida en otros planetas, precisamente a lanzar microbios o esporas a esos otros planetas, ¿no? Sería una forma de colonizar todo el universo y tendría que ver con ese 97% del llamado ADN basura. Esta música dice que nos vamos rápidamente. Bueno, Sitchin no te obliga a creer, lo que te obliga es a pensar, y además te hace cuestionarte tus creencias, te hace cuestionarse tus dioses, tus orígenes. Yo creo que eso es fantástico. ¿Se ha equivocado? Seguramente se ha equivocado, pero gracias a él y a otros muchos, pues, se ha reescrito la historia, ha provocado un terremoto de conciencias, una revolución silenciosa que ahora empezamos a entender y a comprender preguntándonos cosas, ¿no? Podremos estar de acuerdo con él o no, pero miles de personas han descubierto la arqueología y la mitología desde otra perspectiva, mostrando paisajes, culturas, mitos. La gran pregunta es, ¿tenía razón Miguel? Hay que esperar al 2012. Mira, yo creo que tenía mucha razón en cuestionar que muchas de las cosas del mundo antiguo estaban mal escritas. Que tenía razón al descubrir que al afirmar que los dioses del mundo antiguo, de la mitología, se pueden interpretar perfectamente desde el punto de vista del paleocontacto, del contacto entre una cultura tremendamente avanzada y otra nada desarrollada. Y tenía razón al afirmar que todos los ritos tan antiguos se pueden explicar en clave tecnológica. La pregunta es, esa es la definitiva cuestión, es la gran pregunta, saber si venimos desde las estrellas y las conclusiones o lo que provoca eso.
Quizá la respuesta la tengamos dentro de poquito. El 2012 está cerca. Gracias, Fran, por el trabajo, magnífico trabajo. Prepararemos otro. Miguel, tenemos algo para ti. Vamos. A mí me da vergüenza. Miguel Pedrero, gracias por estar con nosotros, por celebrar tu cumpleaños. Que sean muchos en el Espacio en Blanco, ¿vale? Esperemos, sí. Y bueno, muchas gracias. Y ya que estamos dándonos flores, trabajar con los mejores siempre hace a uno mejor. Gracias. 3:34, nos vamos a las Alpujarras. Hay cosas que contaros allí, y después a Japón. Tenemos gente que nos va a contar cómo está la situación. Nos escuchan en Yokohama, muy cerca de donde está ese follón de la central, y queremos contaros la última hora. ¿Qué pasa, Fran? Ser felices, que nosotros nos vamos a Pascua. Ah, es verdad, buen viaje a Pascua. Vamos a Pascua a buscar el hombre pájaro. Nos contaréis cosas. Sí. Vámonos a Alpujarras. Nos vamos a conocer misterios a una región en España llena de leyendas, que es la Alpujarra. Ahí está esperando Rafael Reyes. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Qué suerte de vivir ahí en ese sitio, ¿no? Tenéis. Bueno, la verdad que sí, que Granada es una ciudad muy bonita en todos los aspectos y ofrece muchas cosas a nivel cultural, gastronómico y también a nivel de los misterios, de las casas encantadas. Y más ahora que ya llega la primavera, bueno, casi el verano por ahí abajo, qué calorcito y qué gusto, ¿verdad? Con todo. Sí, la verdad que hoy hace bastante calor y bueno, se agradece. La verdad que Granada es muy bonita. Ya has estado algunas veces en nuestro programa, eres un grupo que se llama Cuarta Dimensión. ¿Qué es eso exactamente? Explícanos. Bueno, pues es un grupo de investigación que creamos hace 4 años. Pues una serie, somos amigos todos, y nos une pues el interés por descubrir qué existe detrás de esas casas encantadas, si es verdad lo que cuentan, si no es verdad. Y ya con el paso de los años, pues claro, nos hemos dado cuenta de que es cierto que existe un más allá. Y claro, nos dedicamos a grabar psicofonías, a echar fotos, y bueno, nos une este tema en común. Sin embargo, tú eres profesor de secundaria. Sí, sí. En tus ratos libres y de hobby utilizas el tiempo para investigar, ¿no? Sí, efectivamente, entre otras cosas, pues sí. Vale. La verdad que sí. Ha habido algunas cosas que hemos visto por ahí que nos han llamado la atención desde la última vez que estuviste, y es el hospital de Alfaguara, el sanatorio de Alfaguara. Sí, el sanatorio de Alfaguara. Que es un lugar que es investigado. Pero antes de una cosa, ¿por qué la Alpujarra tiene tanta fama de mágica y de leyendas, y hay tantos seres extraños deambulando todavía por ahí? Bueno, la Alpujarra es un sitio en especial, ¿no? Porque pertenece a Granada. Lo que pasa que ya cuando te metes en la Alpujarra, quizás no tiene nada que ver con la orografía de Granada capital o de la costa, ¿no? Porque es un lugar que, a pesar de estar a 1 hora de Granada, por ejemplo, Orge y Balanjarón, está bastante apartado. Y ya por la orografía. Y bueno, hoy en día se aprecia también que está apartado, y ya en la época de los árabes, pues había ciertas poblaciones autóctonas que como que resistían a la invasión en la zona. Y eso es lugar dado a la leyenda. También ha habido repoblaciones de gallegos, y bueno, quizás eso ha influido en las leyendas de las ánimas y de los fantasmas que aún perduran hoy en día en esos pueblos. Te iba a decir, Rafael, si eso tenía que ver eso un poco con la geografía del lugar, ¿no? Es decir, sitios boscosos, como pasa en Galicia, eso da lugar a leyendas o hace que todavía sigan ahí incluidas dentro de ese paisaje. Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, bueno, nosotros en la Alpujarra hemos estado investigando pues en Soportuja, que de hecho el escudo del pueblo mantiene una bruja, y de hecho van a abrir un museo de la Inquisición y de la brujería en ese pueblo. Y hasta hace poco pues ha habido mujeres que aún hoy en día seguían echando las cartas y tenían premoniciones y cosas relacionadas con el más allá. También otro lugar donde hemos investigado, y te comento, ahí en la Alpujarra, fue en Portugal, en la Casa de la Mina, una casa donde estuvo tristemente fallecido Jiménez de Los investigando. Y existe una habitación donde el dueño de la casa no quiere dormir en ella. Pues hay un espíritu, un espectro que como nos dijeron, pues le apretaba el cuello y no le dejaba dormir. Entonces, hombre, ¿cuál fue nuestra curiosidad cuando entramos a la casa? Y bueno, la dueña es una mujer de pueblo, campechana, y el dueño es un pastor. Y como dije, yo ya, hombre, con la edad que tengo, con 80 años, a mí no me da miedo nada, porque duermo en la sierra, en plena Sierra de Luja. Pero que claro, esas cosas a él le dan miedo. Ajá. Qué curioso.
Una cosa antes de irnos al hospital. ¿Es cierto que ahí estuvo John Lennon en la Alpujarra? ¿Cómo? ¿John Lennon es cierto que estuvo por ahí por la Alpujarra? No Pues sé. mira, lo desconozco, pero lo que sí sé que el batería de Génesis, el autor del libro Entre Limones, sí vive en la Alpujarra. El de Génesis, Sí, efectivamente. no es Phil Collins. No, Phil Collins no. Ya. No. El batería. De batería. Bueno, Hospital La Alfaguara. Nos vamos a ese sanatorio que ha investigado Rafael. Yo he visto una foto que quiero que nuestros oyentes le echen un vistadito y luego nos dices la página, en la que se ve una señorita, tu compañera, y luego detrás una imagen fantasmal clarísima. Pero cuéntame cómo fue esa investigación. Bueno, pues fue por casualidad de la vida, porque yo hace 6 años, pues la verdad que creía en los espíritus, pero no a ciencia cierta. Entonces, pues fui motivado por la curiosidad al vecino pueblo de Alfacán y pues me adentré en un bosque, porque sabía yo que estaba el sanatorio en esa zona, yo había ido hace un año, y lo curioso del bosque es que hay un gran silencio. En ese bosque es como el típico bosque encantado de las películas inglesas, así como Sleepy Hollow. Sí. ¿No hay ni pájaros que canten? No, la verdad es que nada más, te invitaría, estás invitado a que vengas y a que lo vivas en directo. Ajá. Será un gusto enseñártelo, porque es lo más curioso, porque tú, por ejemplo, puedes ir a la Sierra de Segura, en Jaén, y tú vas por la noche andando y escuchas los pájaros, la naturaleza, Sí, las ranas, sí. pero en ese bosque no se escucha nada. Eso ya es algo que llama la atención. Y ya al entrar al sanatorio, pues se me puso el vello de punta, yo sentía que había algo, y le dije a Yasmina que se pusiera, que le iba a echar una foto. ¿Y cuál fue la curiosidad? Pues que al revelar la foto, pues era una enfermera detrás, que a los 6 meses se lo di al Ideal, al periódico de Granada, y lo sacó en portada. Y ya por eso, pues ya me llamaron de Cuarto Milenio, salí en Cuarto Milenio, y así en muchos programas de televisión, como España Directo, y bueno, y programas de radio también. Y entonces, pues claro, ya me di yo cuenta de que en verdad había algo, porque en el bosque estamos los dos solos, y aparte también grabé un vídeo donde salen psicofonías, que si quieres te las puedo mandar al programa, a tu dirección. Sí. Vale, y claro, es un sitio muy especial. También rodando con el programa de Cuarto Milenio, pues ante la pregunta de Juan Jesús Vallejo que ves desde más allá, se grabó una psicofonía que dijo a usted. Esa también te la puedo grabar, mandar, porque esa es muy clara. Pues nosotros, el grupo de investigación, está formado por Antonio y por Manuel Bolívar, Rafael Reyes y David Álvarez, pues tenemos más de 100 psicofonías, pero la más clara sí es la de usted. Ya te la pediré. Vale. Rafael, ¿quién era o qué crees que era esa foto que a mí me ha llamado la atención? Que se ve eso, a tu compañera y detrás esa figura. ¿Una monja? ¿Quién era? ¿Una enfermera? Pues resulta que hay un superviviente que estuvo ingresado en el sanatorio con 17 años, que se llama Agustín Maraña Morillas, que le mando un saludo. Sí, espera, un sanatorio que ahora está abandonado, claro, evidentemente, ¿no? Sí, pero en el año 44 él estuvo ingresado porque no tuvo tuberculosis, pero tuvo una enfermedad respiratoria. Ajá. Y entonces este hombre se ha puesto en carta conmigo y me confirmó también, porque hay una foto donde también aparecen 2 perros, y él confirmó que era cierto que había 2 perros cuando él estuvo ingresado con 17 años. Y entonces hay muchas fotos que me han mandado él donde se ven enfermeras con traje de época. Además, si se amplía bien la foto con el Adobe Photoshop, se ve que la enfermera en la boca tiene una mascarilla blanca. Sí. Sí, y sí, lleva sí. y lleva el uniforme de esa época. De época, del año 1940. Bien. Sí. Y, ¿qué más te iba a decir? Pues, es que, hombre, es un tema muy largo. La verdad que es un tema para escribir un libro. El tema del sanatorio. Anímate. Déjame que hacemos una misma pausa y nos vamos a otro lugar. Vale. Ahí están esos sonidos del sanatorio. ¿Has pasado alguna noche ahí, Rafael? Sí, hemos pasado noches. Bueno, aquí estoy ahora mismo con mi compañero, con Monet. Y sí, hemos pasado muchas noches en el sanatorio y nos han pasado muchas cosas. Pues hemos escuchado desde ruidos que no tienen explicación, como susurros. Hemos escuchado también como un sonido de unas campanas. Pero no soy yo la única persona que ha tenido experiencias paranormales en ese lugar. Hay mucha gente del pueblo que ha ido a cazar pues ahí con las escopetas, y entonces al escuchar voces directas, pues ya ha corrido la leyenda de que el sanatorio estaba habitado por
pues dicen que es el fantasma de la antigua directora. Sí. Aunque a nosotros no nos han salido muchas psicofonías. Ya, Psicofonías de hombres y de mujeres. Yo te iba a preguntar eso, ¿cuál era la idea que corría por el lugar? ¿Quién era esa persona que se aparecía? ¿La antigua directora, dices? Sí, hay gente que la achaca a Berta Wilhelm Heinrich, que era la antigua directora. ¿Cómo se llamaba, perdona? Berta Wilhelm Heinrich. Ya. ¿Murió de forma dramática o algo allí? No. Ella murió en su casa en el Purche, en Granada. Lo que pasa es que el sanatorio es como si dijéramos una puerta dimensional. Está enclavado en una montaña, pues en el tipo de lugar donde, por ejemplo, los griegos construían sus templos. Ajá. Un lugar elevado, un lugar donde confluyen las fuerzas de la naturaleza. Ajá. Y es un lugar muy especial. Y no sé por qué, pero lo cierto es que ahí hay fenómenos paranormales y no es precisamente... La achacan a ella, pero ella no murió en ese lugar, pero bueno. Rafael, quizá tengamos que irnos a ese bosque y darnos una vuelta por en ese sanatorio. Y a lo mejor hasta hacer un programa con vosotros allí, estaría bien. Sí, pues la verdad que sería muy interesante. Apuntamos la idea. Extrañas fotos, hay más extrañas fotos que tú has conseguido. Otra, dices que incluso mejor que esa de la enfermera en el PAF El Granero. Sí, efectivamente. Cuéntanos qué es esto. Pues, bueno, pues en Granada, pues como me conoce la gente, ya me vieron en la tele, pues ya me comentaron un día, oye, ¿por qué no investigas aquí en El Granero, en este PAF, que tenemos un fantasma abajo? Hombre, a mí me reí un poco, porque yo no sabía la historia del lugar, pero luego al investigar, pues resulta que era el granero del Palacio de Abrantes, de un antiguo palacio árabe que está detrás. Y ya me comentó el dueño, pues que las camareras cuando bajaban a las 4 de la noche a hacer las cuentas, pues que veían sombras, escuchaban ruidos. Fuimos un domingo a investigar, y cuál fue la sorpresa cuando pues echamos una foto y al final de la barra pues se ve como un monje encapuchado, todo de negro, con el típico monje. Y bueno, esa foto, esa es muy buena. Aparte hemos grabado muchas psicofonías. Ajá. ¿Y quién decían que estaba en ese granero? ¿Quién habitaba o quién era el duende que hacía travesuras allí? Bueno, una de las psicofonías que hemos obtenido, pues ante la pregunta ¿cuál es tu nombre? Pues se escucha Prudencio. Y bueno, todo el mundo le llama el fantasma Prudencio, o el monje Prudencio. Pero es un lugar muy antiguo, donde mi teoría es que había un cementerio, sigue habiendo un cementerio, hay restos óseos enterrados, y pues quizás por la cercanía de la iglesia, que está a unos 5 metros, la iglesia de las Carmelitas Descalzas. Y claro, se cumple con la idea de que en todas casas donde hay fenómenos paranormales siempre hay personas enterradas. Y en el sanatorio también hay personas enterradas. Quizás eso sea uno de los motivos por los que hay fenómenos paranormales. Ya, o sea, que crees que hay una trascendencia y hay vida después de esta vida, y que a veces esa gente que se queda ahí se manifiesta de alguna manera con nosotros, se comunica con nosotros. Hombre, estoy seguro de que hay una más allá. De eso sí estoy seguro. Claro. ¿Has conseguido pruebas? ¿Crees que esas psicofonías y esas fotos que tú has conseguido son las pruebas de ese más allá? Sí, hombre, entre otras psicofonías que hemos obtenido en Granada, en Granada, y también hemos estado investigando en Jaén y en Málaga, por ejemplo, en el Cortijo Jurado, y la verdad que sí creo en ello. Ya. Espera, que ponemos un poquito de música y te despido, y nos das una dirección donde poder ver esas fotos, ¿vale? Vale. Rafael Reyes, para nuestros oyentes, ¿dónde pueden ver esas fotos, tanto la de Alfaguara como la del granero, ese monje? Pues poniendo en Google fantasmas en el granero, ¿sí? Puedes verlo, o por ejemplo las 100 mejores fotos de fantasmas del mundo, pues la 17 es la del sanatorio de Alfaguara, o si no en el blog granadamisteriosa.blogspot.com. Bueno, repite la dirección del blog, por favor. Granadamisteriosa. .blogspot.com. Perfecto. ¿Y cuarta dimensión para ponerse en contacto con vosotros, Rafael? Pues en el correo lacuartadimensión@gmail.com. Perfecto. Quizá dentro de poco nos veamos ahí en Granada. Estamos planeando una salida, un viaje, y a lo mejor sería una buena ocasión para ir a ese hospital Alfaguara si nos acompañas a ese sanatorio, ¿te parece? No, sí, claro, sería un placer hacer un programa en directo desde allí. También para nosotros, quiero decir, también para nosotros. Mándanos esa psicofonía, Rafael, ¿vale? Venga, perfecto. Fuerte abrazo.
Un saludo a ti y a todos los oyentes. Gracias, fuerte abrazo. Hasta luego. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas, de sábados y domingos, en Radio Nacional. Entre 51, 2 y 51 en las Islas Canarias. Nuestro último viaje nos va a llevar hasta una isla donde lo están pasando mal, hasta Yokohama, en Japón. Begoña González está allí. Buenas noches, Begoña. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, buenos días para ti, ¿no? ¿Qué hora es en Japón? Ahora aquí son las 11 menos 10 de la mañana. De la mañana. Vale, vives en Yokohama, ¿no? Sí. 3 horas y pico del lugar donde ha habido esa catástrofe nuclear, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo estáis viviendo? Pues bueno, aquí en Yokohama la verdad es que podemos decir que hay una situación de normalidad. La gente los colegios han comenzado en abril, los colegios japoneses, y entonces todo se nota normalidad, un deseo muy grande de tener una vida normal. Y lo que sí que es cierto es que hay una gran preocupación por la central nuclear, por la situación de la central. Ya, espera un segundito, ¿a qué te dedicas? No te he preguntado. Bueno, yo soy psicóloga. Sí. Y bueno, llevo viviendo aquí en Yokohama 4 años y medio porque a mi marido le trasladaron aquí. Ajá. Entonces, trabajo en un colegio también. Sí. Pero bueno, lo que quería es eso, remarcar que hay un gran deseo de tener una vida normal, de hacer como todo el mundo. ¿Escuchas nuestro programa desde hace mucho tiempo? Pues la verdad es que lo descubrí por casualidad, puesto que antes vivía también en Estados Unidos y el horario es muy diferente. Pero tengo una radio que la escucho por internet. Sí. Y me gustó, y sí, suelo hacerlo todos los fines de semana que puedo. Suelo escucharos y me parece muy, muy interesante lo que decís. Ya te vemos de vez en cuando ahí, Yokohama enganchado. Sí. Cuéntanos, lo de los terremotos debe ser tremendo, porque ya estáis acostumbrados a eso, vosotros allí, ¿no? Pues la verdad es que estamos acostumbrados porque siempre se mueve, pero esta vez, cuando hubo el terremoto del 11 de marzo, todos fuimos conscientes de que había sido algo más grave de lo normal. Y entonces, enseguida se desataron las alarmas de los tsunamis, que afortunadamente aquí donde yo vivo no llegó, pero una parte de Yokohama sí que se mojó, pero no mucho, y todo el mundo empezó a mirar la televisión, y lo que sí que sucede es que llevamos más de 900 réplicas desde este tsunami, desde este terremoto del 11 de marzo. Hoy creo que habéis tenido ayer uno de 7 y pico, ¿no? Increíble, ¿no? Otro día. Y entonces estamos como un poco, hay una tensión, o sea, estamos haciendo una vida normal, pero es verdad que hay una tensión se siente mucho que las casas se mueven, que en cualquier momento puede haber otro terremoto, porque hablan de que puede haber el Gran Tokai, que es un poco más al sur, sería la zona de Shizuoka, que está más al sur de Yokohama. Y ese terremoto todo el mundo tiene miedo de que ocurra, porque no se sabe si este tan grande que ha llegado a Sendai es el que anunciaban o si puede ser el otro, ¿no? Ya. Hay un poco de tensión. Begoña, ¿estáis preocupados por eso de la radiactividad de la central nuclear? ¿Os cuentan algo? ¿Os están diciendo la verdad? La central nuclear, aquí yo he hablado con gente japonesa, lo que hay es una gran desconfianza por parte de lo que TEPCO nos está comunicando. ¿TEPCO qué es? TEPCO es la empresa que se encarga de gestionar la central nuclear, que se sabe que ha habido, se dice que ha habido acuerdos entre el gobierno y TEPCO en el pasado. Entonces, la televisión japonesa y la agencia de prensa japonesa dicen que no se sabe muy bien cuál es la situación de la central nuclear, porque cada vez hay muchas réplicas y cada vez son siempre en esta zona. Es en la zona de Fukushima, en la zona de Miyagi, donde ha habido el otro gran terremoto del jueves, y ahí hay muchas centrales nucleares que están dañadas, que se apagaron y que no se sabe muy bien si están funcionando correctamente o no. Y cada día tenemos, digamos que esto va por capítulos, cada día nos enteramos de algo nuevo. Un reactor que funcionaba a la víspera, pues ahora ya no funciona. Entonces ahí hay una sensación de inseguridad. Eso sí que existe, de decir, la central nuclear se está controlando todo, o realmente no saben qué hacer y están dando palos de ciego. Engañando ya.
esa sensación sí la tenemos. ¿Te parece que sigamos comunicando contigo de vez en cuando para que nos cuentes cómo se sigue no hay viviendo? Ningún problema. Teníais un poco una queja, ¿no? ¿La embajada española se ha puesto en contacto con vosotros? Bueno, ese ha sido un problema que no se ha puesto en contacto con nosotros. En principio dijeron que querían comunicar con las personas que estaban en Sendai, que nos parece evidentemente lo lógico, pero es que ni siquiera nos han llamado o nos han mandado un email para ver si estamos todos bien, y sin embargo sí nos han mandado información de las próximas elecciones. Ya. Entonces estamos un poco, la verdad sí estamos un poco disgustados. Sí. Ya. Bueno, ahí está tu opinión. Déjame que diga dos cosas. Qué increíble el pueblo japonés, el ejemplo que ha dado de civismo, de organización, de saber estar ahí. Y luego esos cuantos señores que están ahí trabajando en la central nuclear, sabiendo que les queda, bueno, que es sentencia de muerte. Qué ejemplo están dando, ¿verdad? Yo quería decir también que hay una gran solidaridad entre toda la gente japonesa y la gente extranjera, y una cosa que quería remarcar, que es que ahora estamos en el tiempo de los sakuras, que son los cerezos en flor. Sí. Y los cerezos en Japón significa la brevedad de la vida y la belleza de la vida. Entonces, a pesar de todo lo que la gente está sufriendo, porque es verdad que hay una gran dignidad, se quieren celebrar estos picnics que se celebran este fin de semana aquí en Yokohama, para un poco para lo que tú decías, ¿no? Para resaltar que la vida merece la pena, que es importante, y estas personas que es verdad que están trabajando en la central nuclear, todo el mundo los está valorando muchísimo, se reza muchísimo por estas personas. Cuando digo reza me refiero a todos los tipos de cultos. Yeah. Se está pidiendo mucho por estas personas, porque realmente están trabajando para que los demás podamos tener una vida un poco más segura. Y salvarnos, sí, señor. Begoña, te tengo que despedir, ha sido un placer. Vale, beso grande para ti, para tu marido, un saludo a todos. Los españoles que estáis por ahí, y a tu familia que estás bien, ¿vale? Vale, muchas gracias. Un besito, nos hablamos la semana que viene. Vale, hasta luego. Y ahora a las 3:05, 2:05 en las Islas Canarias, Radio Nacional de España, con el misterio. Aquí aparecemos de nuevo en las antenas de Radio Nacional, como decimos. Nuevos enigmas esperan a ser desvelados y están a punto de aparecer en este tiempo. No os perdáis a nuestro compañero Jesús Ortega con una historia tremebunda de una medium casi desconocida, aunque ya veréis que hay muchos datos. Las gracias a todos por seguir ahí, conectados con nosotros en el podcast, escuchándonos a través de la radio online en más de 100 países en todo el mundo. Saludos para los que estáis en los hospitales, mucha gente nos escucha desde allí, y a todos los que estáis trabajando. Y queremos seguir contando alguna historia más de estos pueblos llamados bárbaros. Tras esa introducción, os damos más datos. Visigodos. Los visigodos llegan a Hispania como federados de Roma y luchan como sus aliados para expulsar a los pueblos alanos y vándalos. En número, los visigodos representan una porción muy pequeña sobre el total de habitantes de Hispania. Se estima que los germanos que cruzan los Pirineos son un 2% de los 4 o 5 millones de hispanoromanos que viven en la península. Con el paso del tiempo, la relación entre hispanoromanos y visigodos va cambiando. Tarragona representa la última entrega de poder de los romanos a los bárbaros y el comienzo de la disgregación del imperio en Hispania. La ciudad se rinde a los visigodos, poniendo fin a casi 700 años de presencia romana en la península. Eurico se convierte en el primer rey de un territorio visigodo independiente, que con capital en Tolosa abarca el sur de la Galia y parte de Hispania. Es el comienzo del reino visigodo en Hispania. Conozcamos algo más de esta parte de nuestra historia. Primero, antes de nada, Daniel, aclarar, ¿godos y visigodos es lo mismo? Sí, eso es muy importante. Vamos a ver, igual que hemos dicho que vándalos había silingos y asdingos, godos hay dos pueblos, visigodos y ostrogodos. Pero simplemente es una división, punto de vista un tanto geográfica podemos considerar. Pero los dos eran pueblos godos, los dos se consideraban godos. De hecho, el término que más aparece en los documentos de la época no es visigodo, es godo. Godo. Vale, ¿de dónde venían? Venían del sur de Suecia. ¿Sur de Suecia? El sur de Suecia. Wow, vaya viaje, se pegaban, ¿no? Espectacular. Y esto es muy importante porque es que los visigodos son los artífices de lo que hoy es España. Luego lo podemos comentar. Vienen desde el sur de Suecia, cruzan al norte de Polonia, desde Polonia van bajando hacia Ucrania, en torno de lo que es al Mar Negro, después pasan a la península balcánica, península helena, lo que es actual Grecia, luego ya entran en Italia,
el famoso saque del año 410 de Alarico, que antes hemos nombrado. Luego, ahí es donde teóricamente cogen los tesoros que había en Roma. No teóricamente, no. Los cogen. Los cogen. Los cogen. Y permítame que te diga que sé que te va a gustar, porque además lo dije hace poco en una entrevista. Cogen la mesa de Salomón. La presencia de la mesa de Salomón en Toledo no es leyenda. No es una invención, no es una tradición, no es cosa para contar una ruta simplemente nocturna, que también lo es. Es historia 100%. ¿Y Grial? Yo ahí no creo. No, dejemos mesa de Salomón, ya es suficiente. Que no es poco. Vale. Arrasan Roma y siguen. Fundarían el reino visigodo de Tolosa, en la mitad de Francia hacia el sur, ya penetrando la península ibérica. En el año 507 los visigodos son derrotados por los francos, por el gran rey franco Clodoveo, que daría para un programa, por cierto, y los visigodos lo que hacen es, en ese momento, retirarse hacia Hispania y quedan bajo el control del reino ostrogodo, que está en Italia. Teodorico el Grande, es uno de los grandes sacerdotes de Europa, queda como regente hasta que ya finalmente Teodorico muere y los visigodos, digamos, que recuperan, entre comillas, su independencia. Así hasta que más o menos con Atanagildo, Leovigildo, tendríamos el reino visigodo de Toledo. Con Atanagildo ya claramente Toledo es la capital, pero Leovigildo sería el auténtico arquitecto. El arquitecto del reino visigodo de Toledo. Es así. Realmente son los orígenes de nuestro país como identidad. Sí, totalmente. O sea, los visigodos tienen un proyecto político muy claro para este país, para este territorio, mejor dicho, en ese momento. Y lo que se buscan es como una ansia de unidad. Primero, unidad política, el conquistar toda la península ibérica, toda Hispania, conquistar a los suevos, expulsar a los bizantinos que se habían asentado en el sur de la península ibérica. Unidad religiosa, porque los visigodos cuando entran en Hispania son cristianos, pero no son católicos, son arrianos. Grosso modo, para que los oyentes lo entiendan, un arriano, el tema de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, al mismo nivel, no les cuadra. De hecho, fíjate, los arrianos consideran que los católicos son politeístas, que creen en 3 dioses. Y de hecho los arrianos se consideran que ellos son los auténticos católicos. ¿Por qué? Porque Jesús no es Dios, es el Hijo de Dios. Claro, esto es un ataque a la línea de flotación del dogma católico. ¿Qué pasa? Leovigildo es el último rey arriano. ¿Y qué intenta? Que todo el mundo en Hispania se haga arriano. Muy complicado, ¿por qué? Porque lo ha dicho en la introducción, había muchos más hispano-romanos católicos que arrianos. ¿Qué pasa? Que su hijo, en el Tercer Concilio de Toledo, el año 589, provoca la conversión de todo el pueblo godo al catolicismo. Es un momento fundamental para la historia de España. Desde el año 589, independientemente de las creencias o no creencias que tengamos hoy en día, España es católica. Y esto es un rasgo identitario, insisto, creamos en lo que creamos, pero es así. Y luego además se avanza en la unidad legislativa, que no haya distinción entre hispano-romanos y visigodos. De hecho, llega un momento a finales del siglo VII que no hay distinción, que todo el mundo, entre comillas, no de sangre, pero sí de identidad, es goda. Todo el mundo pertenece al reino visigodo de Toledo. Y hay una identificación territorial. El reino visigodo de Toledo no simplemente es un nombre, no simplemente es un título, el Rex Gotorum, no. Hispania y el sur de Francia, la Narbonense, un resto que quedó del reino visigodo de Tolosa, están unidos inevitablemente al concepto del reino visigodo de Toledo y por ende unidos al concepto de España. Dos preguntitas para terminar. ¿Qué queda de todo eso en Toledo todavía? ¿Queda esa magia? ¿Queda ese... A ver, me atrevería... esa espuma... Muy bueno lo de la espuma. Me atrevería a decir, Miguel, que quedan de la época goda en Toledo 2 elementos. Por un lado, el elemento físico, muy limitado. Es decir, tú vas ahora mismo a Toledo y no ves ningún palacio visigodo, no ves ninguna iglesia visigoda. Ves piedras impostas en la famosa cueva de Hércules en el exterior, el Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda en la iglesia de San Román. Recomiendo la visita encarecidamente. Entonces, materialmente, sí, las cosas como son, es limitado. Pero desde el punto de vista de la leyenda, desde el punto de vista de la tradición, desde el punto de vista de la identidad, de la esencia, ese Toledo visigodo sigue estando muy presente. Sigue estando muy presente. ¿Por qué? Porque no podemos entender España, no podemos entender Toledo sin esta época. Porque realmente, yo lo voy a decir directamente, si me permites, Toledo ha sido lo que es en la historia por los godos. Si no hubiese sido por la monarquía visigoda, por la iglesia visigoda, por los tesoros godos,
Toledo, y yo como toledano lo digo, no tendría la importancia y el simbolismo que tiene hoy en día. Y ese simbolismo, esa magia, esa identidad, esa tradición pertenece a la Hispania goda. Vale, y ya para terminar, tenemos sangre bárbara. Por supuesto, totalmente. Ya te he comentado antes que evidentemente podemos considerar que a nivel de población, a nivel sanguíneo, pues somos sobre todo celtas e íberos. A nivel cultural somos romanos. Pero a nivel de ideología, de identidad, de proyecto político, somos bárbaros, somos germanos, somos godos. Los bárbaros regresan. No nos hemos ido. Para los que quieran conectar contigo, recomendamos este libro, Bárbaros en Hispania. No vas a estar en la Feria del Libro, pero ¿dónde se te puede conectar? En Facebook, si me buscan, Daniel Gómez Aragonés. Creo que solo estoy yo, no hay nadie más que tenga ese apellido y esos dos apellidos y mi nombre juntos. Ahí me pueden encontrar, y también si van a Toledo, en nuestras rutas, en Paseos Toledo Mágico. Ahí estamos, Museo de España Mágica. He estado con nosotros, Miguel, disfrutando. También me pueden encontrar, y encantado. Ha sido un placer, espero que hayas disfrutado también de estar con nosotros. Yo estoy en una nube todavía, no me lo creo haber estado en Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Después de los bárbaros llegaron los árabes, los musulmanes, pero eso es otra historia que contaremos, ¿te parece? Fantástico. Gracias. 3:18, 2:18 en las Islas Canarias. Cambiamos un poco el decorado y nos vamos con otro misterio. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Un saludo a todos los radioyentes de Espacio en Blanco, desde Gabón. Así suena Libreville. Pura vida. Saludar a nuestro nuevo invitado, nuestro compañero. Nos escuchaban desde Gabón, ¿has visto, Jesús? Fíjate. Buenas noches, don Jesús Ortega. Muy buenas noches, don Miguel. Compañero del Espacio en Blanco, haces otro programa que se llama El Dragón Invisible. Estuvimos en la Ballena Alegre. Joyce, el antaño Ballena Alegre, donde se organizaban esas tertulias ufológicas. Y además trabajas en Enigmas, eres uno de los redactores que se dedica a compilar también ese mundo, ¿no? Una labor apasionante, una nube, ¿no? Poder estar en una revista o en un programa como Espacio en Blanco que uno ha seguido desde siempre, y poder aportar desde esas plataformas, pues siempre es un gustazo. Qué bien. Nos va a traer un tema, no sé si desconocido, extraño, pero esa introducción lo contamos, ¿vale? Perfecto. Una medium extraña, ahí vamos. Comienza la historia de esta mujer dotada supuestamente de poderes psíquicos. Conozcamos algo más de su historia. ¿Has escuchado, Jesús, cómo se movía la mesa? Lo he escuchado y lo he sentido, y la verdad es que intentar ponerse en la piel de los participantes en aquella sesión de espiritismo que desembocaría en una de las historias más fascinantes de aquella época, y mira que los inicios del espiritismo a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, fueron apasionantes y tuvieron personajes increíbles. Pero yo creo que como la historia de Mina Crandon, sobre todo por todos los personajes que orbitan a su alrededor, el gran Houdini, Arthur Conan Doyle, e incluso el padre de la parapsicología moderna, Joseph V. Rhine, estuvo también interesado en esta medium. Te iba a preguntar que por qué te interesaba el caso de este personaje que no era muy conocido. No era muy conocido, y es una pena porque, fíjate, y voy a citar en este caso a Massimo Polidoro, que es un investigador italiano de un círculo, de una sociedad en Italia que se dedica a investigar los misterios de manera bastante racional y crítica, y él decía que probablemente Mina Crandon fuera una de las personajes o mediums más interesantes. Decía que ningún otro medium, desde Daniel Dungal Holmes o Eusopia Paladino, que es más conocida quizá entre los oyentes de Espacio en Blanco, ambos grandes mediums de la época, pues decía que Mina Crandon había incluso superado las capacidades de Paladino o Douglas Home, y que fue el último caso famoso de mediumnidad física que se presentó como prueba de la realidad de los poderes de la mente sobre la materia hasta la llegada 50 años después
del famoso Uri Geller. Decía Massimo Polidoro que con ella, con Mina Crandon, terminó la era de los grandes mediums. Vamos a situarla. ¿De dónde era ella? ¿Canadiense? ¿Nació en Canadá? Efectivamente, tal y como escuchábamos en la introducción, Mina Crandon, cuyo nombre antes de tomar matrimonio con el doctor Crandon era Mina Stinson, nació en Canadá en el año 1888. Y quizá las características que más nos convenga conocer para abordar el caso de Mina Crandon tienen que ver con su aspecto físico. Era muy atractiva, que ¿no? era muy atractiva, muy sensual, una mujer de ojos azules, muy provocativa, también muy inteligente y muy avispada, que, como digo, a los 30 años, muy jovencita, solicita el divorcio del que fue su anterior marido y pasa a convertirse en la tercera esposa del doctor Crandon, del ginecólogo y cirujano doctor Crandon. Un detalle que luego comentaremos porque, bueno, hay una teoría bastante llamativa en torno a la profesión del doctor Crandon. Ella se traslada finalmente a Boston y como bien escuchábamos en la introducción, no había sentido ni había, digamos, mostrado en ningún momento hasta un determinado momento. Hasta ese momento no, nada de poderes. Efectivamente, de hecho, el doctor Crandon, como decíamos, el doctor Leroy Goddard Crandon, pues como tantos intelectuales y personas de la alta sociedad de la época, comienza a sentir un particular interés por todo aquello que venía del mundo del espiritismo, de la mediumnidad, del estudio de los poderes psíquicos. Era algo que, a diferencia de cómo lo percibimos hoy en día y que parece que investigarlo desde el ámbito científico y académico produce cierto rechazo o parece que no está bien visto, en aquel tiempo lo vemos en fenómenos, por ejemplo, como la Ouija, de la que un día podríamos hablar. Los científicos sentían un poderoso interés por este tipo de fenómenos. Ya fuera con más o con menos escepticismo, lo cierto es que se aproximaban a ellos. Y como digo, una persona con las inquietudes intelectuales del doctor Crandon, alguien que estaba muy valorado en la alta sociedad, que venía, y este detalle será importante, que venía incluso de una familia de renombre en la época, pues hablando con un compañero, descubre pues un libro que habla de espiritismo y él comienza a sentir interés por estos fenómenos que se describen. ¿Qué decide hacer para solucionarlo? Pues organizar una sesión que tuvo unas consecuencias desde luego llamativas. Algunos pequeños gestos pueden producir grandes cambios. Cuida tu entorno, cuida tu planeta. Por un planeta limpio. Radio Televisión Española. Corazón Verde. Hay un lugar en el que reside la magia, donde habita lo desconocido. El mundo del misterio es Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Nuestro compañero Jesús Ortega esta noche hablando de este personaje tan curioso. Hasta ese momento ella vivía tranquila, súper atractiva, sensual, se casa con este médico que era la tercera esposa que tenía. Mujer del doctor Crandon. ¿Y cómo era el momento histórico que se vivía? ¿Había mucho interés por estos temas? ¿Estaba surgiendo el espiritismo? Exacto, había muchísimo interés, además el contexto histórico. Precisamente hace unos minutos escuchábamos al gran Daniel Gómez Aragonés, ¿no? Que tan importante la historia para comprender estos fenómenos, y aquí también, porque nos encontramos en un contexto histórico muy particular. Podríamos decir o resumir muy rápidamente que el espiritismo moderno, tal y como lo conocemos, surge en 1848 con las famosas hermanas Fox, que muchos oyentes de Espacio en Blanco pues estoy seguro que conocen. Y ya se empiezan a comunicar a través de raps, ¿no? Efectivamente, empiezan a escuchar en su casa los ruidos de un ente que ellas denominan el señor Pezuñas, y a través de esos ruidos, de esos raps, establecen pues la que podríamos considerar, como digo, la primera comunicación moderna que ya se vincula pues con el espiritismo. Y unos años después ya nos encontramos que una década después de aquella fecha, 1860 y largos, nos encontramos con la Guerra Civil Americana, que provoca pues miles de bajas. ¿Eso qué genera? Pues que genera que las familias
familias cuyos maridos, cuyos hijos, cuyos hermanos han ido a la guerra y no han vuelto y han fallecido, pues tengan esa necesidad de despedirse de alguna manera. Y esto vuelve a suceder a comienzos del siglo XX, con la Primera Guerra Mundial. Nos encontramos con un suceso, con una guerra mucho más devastadora a nivel de muertes. No en balde estamos hablando, insisto, de un conflicto a nivel mundial, y esto genera muchísimas bajas, lo que provoca pues que esa necesidad de contactar con el más allá siga en auge. Recuerdo que el psicólogo Richard Wiseman, estudioso de todo lo que tiene que ver con este tipo de cuestiones, con lo paranormal, con la vida después de la vida, hablaba del espiritismo como una genialidad, porque nos encontramos también en un contexto histórico muy llamativo, muy cambiante. La ciencia comienza a ganar a pasos agigantados terreno a la fe. La revolución industrial, en una época victoriana pues en la que, insisto, la ciencia empieza a desarrollarse de una manera muy, muy desorbitada, y Richard Wiseman comentaba que el espiritismo era una absoluta genialidad, porque mientras otras religiones como la católica, por ejemplo, te solicitaba que te portases muy bien para al final llegar al paraíso, el espiritismo te daba las pruebas de ese paraíso. No necesitabas esperar a fallecer para descubrir que existía la vida más allá de la vida, sino que el espiritismo te daba esa muestra casi mezclando religión y ciencia, y por eso consiguió ganar tantos adeptos, entre ellos muchos científicos. Es el caldo de cultivo de ese tiempo, ¿no? Exactamente, donde los teatros se llenaban, pero llenarse de cientos y miles de personas para ver a un medium gestionar esos fenómenos supuestamente provocados por espíritus, y donde incluso los magos, que no tenían ningún afán de demostrar capacidades paranormales, aprovechaban este ambiente espiritista, este ambiente de poderes psíquicos y contactos con el más allá, para llevarlo a sus funciones. Y recuerdo cómo en su día Ramón Mairata, un gran historiador de la magia, me decía que los grandes magos del siglo XX, de finales del XIX y comienzos del XX, aprendieron muchas de sus rutinas y muchos de sus trucos de los grandes mediums de aquella época. Es cuando al doctor Crandon le interesa esto y organiza en su casa una fiesta o una reunión. ¿Y qué pasa? Pues nos encontramos en ese ambiente que de verdad me encantaría intentar dibujar con palabras, porque debía ser un ambiente asombroso. Nos encontramos en una habitación con una mesa redonda, construida de hecho en base a las medidas que daban los libros de aquella época. Las mesas espiritistas, las mesas parlantes, como también se las conocía, debían tener unas medidas y unas capacidades concretas supuestamente para funcionar. Pues él construye esa mesa y decide invitar a una serie de amigos, muchos de ellos pues también de formación médica y de formación científica, a una sesión en la que no tenían ninguna pretensión, solo la de experimentar y la de comprobar si aquello que leían en los libros o en los periódicos y que se veía en los teatros de la época también podía sucederle a ellos y podían contactar con ese más allá. Desde luego la propuesta era sugerente. Esos amigos, entre pues aterrados, inquietados y con ese escepticismo siempre presente, deciden presentarse a esa sesión, en la que también participaba la esposa del doctor Crandon, ya por aquel entonces Mina Crandon. Y hacen esa sesión, se sientan todos a la mesa, bajan las luces de la habitación, porque los espíritus siempre demandaban oscuridad o un ambiente tenue para manifestarse, se dan las manos y comienzan a esperar que algo se manifieste. ¿Cuál es la sorpresa de los asistentes cuando la mesa, aún en esos primeros momentos tímidamente, empieza a tambalearse, empieza a moverse, como podíamos escuchar en la introducción? El ambiente cambia, el ambiente ya se pone algo más tenso, algo más inquietante. Déjame que te corte. Un segundito solo, no os enfadéis, le digo a los oyentes porque se enfadan conmigo. Tenemos un corte de la mesa, creo. Acérquense, que se coloquen alrededor de la mesa quienes no tengan miedo. Necesitamos a 8 valientes. ¿Qué voy a ver algo así? Muy bien, muy bien, muy bien. Siéntense, Sir Malcolm, tome asiento. Maravilloso. Siéntense, siéntense. Caballeros, quítense las joyas. ¿Qué va a pasar? Señoras, quítense los guantes. Estamos a punto de hablar con los espíritus. Por favor. Sus manos. Les pido paciencia. Les pido que dejen a un lado sus recelos e imaginen sus mentes flotando en la oscuridad del tiempo. Dejen que sus imaginaciones se liberen y deambulen conmigo hasta los tiempos de los mares antiguos. Hasta los tiempos anteriores al tiempo, cuando los espíritus caminaban, cuando el sol era nuevo y los antiguos dioses poblaban la tierra. Yo te invoco, Mut, diosa madre, y a los portavoces de los muertos. Venid a mí.
Así más o menos podría ser una historia. Pues efectivamente, una así más o menos pudo ser. Comienza a moverse esa mesa y la manera que tiene el doctor Crandon para determinar quién puede ser el supuesto capacitado, el supuesto medium de aquella sala y de aquella reunión que había convocado, decide que durante intervalos de 1 minuto vayan abandonando uno a uno todos los asistentes la sala hasta que quede el que haya podido provocar esos fenómenos. La mesa se movía sola. La mesa comienza a moverse de manera más violenta a lo largo de la sesión, hasta que finalmente solo queda una persona sentada a la mesa. Y para sorpresa, yo imagino que del Dr. Crandon, la medium, la capacitada, era su esposa Mina Crandon. Mina Crandon hasta ese momento no sabía que tenía esos poderes, pero parece ser que alguien le había dicho, un sensitivo, muy poco tiempo antes, que le había avisado, ¿no?, de que se le estaba abriendo ese mundo. Sí que hay un comentario, como digo, en ese ambiente de compañeros interesados en el espiritismo del Dr. Crandon, que sí que había hecho el comentario de que alguien cercano podía tener esa capacidad, pero como bien dices, hasta ese momento en concreto, hasta esa tarde del 27 de mayo de 1923, no se descubre. De hecho, es curioso, es una característica particular, que a partir de ese primer movimiento de la mesa, que digamos que sería pues un espiritismo para dummies, un movimiento básico de todo lo que tenía que ver con aquellas sesiones, Mina Crandon empieza a incorporar, conforme va leyendo en artículos y libros de la época, va incorporando a sus supuestas capacidades diferentes fenómenos que se irán manifestando en las sesiones posteriores, porque como digo, a partir de esa sesión la historia toma un cariz completamente diferente. Meses antes de ese mayo de 1923, en enero concretamente de ese mismo año, la revista, la famosa y reputada revista que por aquel entonces pues ya tenía esa fama de académica y de científica, la revista Scientific American, conocida y de renombre incluso en nuestros días, decide poner en marcha un concurso en el que ofrece $2.000 a quienes sean capaces de ofrecer una fotografía psíquica, una fotografía espírita con fantasma que ellos consideren auténtica en base al comité de expertos y científicos para evaluar esa prueba, y $2.500 a quien sea capaz de demostrar sus supuestas capacidades paranormales, sus capacidades psíquicas, ante un comité de expertos que desde luego me vas a permitir reseñar, Miguel, porque llama muchísimo la atención. Ojalá y en nuestros días tuviéramos algo parecido. El comité estaba formado por William McDougall, que era profesor de psicología de la Universidad de Harvard, el prestigioso físico Daniel Comstock, Walter Prince, que era de la Sociedad Americana para la Investigación Psíquica, y otro personaje, Hereward Carrington, que era investigador psíquico. El quinto miembro de ese comité era el gran escapista, el gran ilusionista Harry Houdini. Hay que poner en contexto quizá a la audiencia, aunque en su día entrevistasteis pues a un gran conocedor del personaje como fue Eduardo Camaño, que bueno, para los oyentes que quieran saber más sobre la figura de Houdini, pues ahí tienen los podcasts de Espacio en Blanco para acudir a esa entrevista. Pero por resumir muy rápidamente, Houdini ya era conocido por aquella época como un reputado y temido cazafantasmas, alguien que se dedicaba pues a ir de gabinete en gabinete de diferentes mediums, siempre con la sana esperanza de encontrar alguno de ellos real, pero lógicamente se estaban enfrentando pues a uno de los grandes magos que ha parido la historia. Porque había perdido a alguien, ¿no? Sí, él en un primer momento empieza su coqueteo con el espiritismo utilizándolo como método de lucro en sus diferentes sesiones, pero en 1913, cuando su madre fallece, con la que tenía una relación, pues algunos expertos señalan que insana, una relación unida a ella de manera casi enfermiza, su madre fallece mientras él se encuentra de gira por Europa, por lo que no puede despedirse de ella. Al parecer incluso hay una especie de último mensaje que la madre de Houdini quería dejarle para la posteridad, y él al estar fuera no consigue escucharlo, se obsesiona con despedirse de su madre y vuelve a los brazos del espiritismo, como digo, con ese sano escepticismo de intentar encontrarse a alguien, pero bueno, no era así. Este comité científico, organizado por la Scientific American, generó que muchos científicos, valga la redundancia, creyeran que Houdini, pues dado que se trataba de un hombre de teatro, de un hombre del mundo del espectáculo que no tenía formación científica, pues no consideraban adecuado que estuviera en este comité. Pero aquí siempre sabrán muchos oyentes que las personas, los expertos recomiendan que para este grupo multidisciplinar de investigación paranormal siempre es bueno tener a un ilusionista. ¿Por qué? Y lo vamos a ver a continuación, porque incluso en las primeras sesiones que ya empezaban a investigar a los mediums de aquel momento que se presentaban al concurso,
hacen esas primeras sesiones sin Houdini. Nos encontramos con un personaje muy llamativo que llamó además la atención incluso del mismísimo Conan Doyle, que también tiene protagonismo en esta historia, Nino Pecoraro, un medium italiano que simulaba los efectos de los hermanos Davenport, que esto, por resumirlo muy básicamente, era meterse en una cabina llena de instrumentos, llena de objetos, atado completamente, imposible de desatar, y sin embargo cuando se cerraba esa cortinilla todos los objetos empezaban a sonar. Pues, por ejemplo, por citar tan solo este ejemplo, el comité comienza a investigar a este personaje sin la presencia de Houdini y estuvieron a punto de avalar a muchas personas, hasta que Houdini llegaba al lugar de los hechos, investigaba a los mediums que estuvieron a punto de llevarse el premio y demostraba que todo era un fraude. Antes de que sigamos con la historia, Mina, ¿qué capacidades tenía? ¿Qué era capaz? Incluso ectoplasma mostraba en esas sesiones que hacía. Creo que se presentaba muy ligerita de ropa, ¿no? También. Era, efectivamente, hablábamos antes de que era una persona provocativa, una persona sensual, porque tiene mucha relevancia. Se presentaba, o los fenómenos que sucedían durante las sesiones de Mina Crandon eran de todo tipo, desde la audición de diferentes instrumentos al movimiento de objetos, no solo de la mesa, sino que se hablaba de movimientos de objetos como armarios y muebles alrededor. Se hablaba incluso de, como bien has dicho, de la manifestación de ectoplasma, que era un fenómeno muy común en los medios de la época, y en este caso voy a comentar una anécdota curiosa que la señalábamos antes, y se hablaba de que Mina Crandon era capaz de, materializar o exteriorizar el ectoplasma incluso por la vagina, por los orificios del cuerpo, entre ellos. Sí, pero es que incluso hubo quien comentó que, dada la formación o dada la especialidad de su marido, que como decíamos era ginecólogo, hay quien incluso habló de que pudo haber una operación de por medio para que Mina Crandon pudiera introducir objetos en su vagina que después se utilizaba para falsificar determinados fenómenos de las sesiones. Pero volviendo a los fenómenos que se producían, el más llamativo podía ser, incluso se hablaba de olores nauseabundos que generaban el malestar de los presentes y la manifestación de voces horrendas, graves, terribles, que aterrorizaban a los invitados, de diferentes espíritus. Hablaban incluso de que era capaz de expresar ese tipo de voces en tercera persona con diferentes idiomas que a priori Mina Crandon no conocía. Tenía un hermano, parece ser, que se manifestaba a través de ella, mal hablado. Muy mal hablado. Hablamos de Walter Stinson, el hermano de Mina Crandon, fallecido en 1911 a causa de un accidente ferroviario terrible, y este era el espíritu guía de Mina Crandon, el que más se manifestaba, muy mal hablado, muy grosero. De hecho, dentro de estas maneras que Mina Crandon tenía de presentar las sesiones, como bien decías, vestida tan solo con un kimono muy ligero, incluso permitía que algunas de las criadas la revisaran y la tocaran por todo el cuerpo para comprobar que no llevaba nada, generando la incomodidad de algunos de los presentes. Y por centrar muy rápido, Miguel, por volver a la investigación llevada por la Scientific American, finalmente en 1924 Mina Crandon es aceptada por mediación de una serie de cartas por parte del Dr. Crandon, su marido, y por parte incluso de Arthur Conan Doyle, que escriben a la Scientific American para informarles de la poderosa y la llamativa capacidad de esta mujer, que además algo que llamaba mucho la atención es que era, para empezar, su posición social, alguien que no tenía la necesidad de inventarse este tipo de historias para vivir bien. Que no cobraba cuando hacía. Que no cobraba ni aceptaba ningún tipo de regalo o obsequio por parte de los investigadores o los curiosos que se acercaban, porque se convirtió en un auténtico fenómeno y a la casa del Dr. Crandon asistían personas de todo tipo a presenciarlas. Cuando finalmente es aceptada para investigar, nos encontramos con que las investigaciones empiezan de nuevo sin la presencia de Houdini, y nos encontramos con que algunos miembros del comité, sobre todo el secretario de aquel comité y editor de la revista Scientific American, James Malcolm Beard, se empieza a sentir atraído sexualmente por Mina Crandon. Hay incluso dentro de este comité quienes intentan aprovecharse de la fortuna del Dr. Crandon para financiar algunas investigaciones, y algunos de los presentes en este comité, insisto, de la Scientific American, llegan a pedirle un préstamo económico a este Dr. Crandon. Por lo tanto, nos encontramos ya unas tensiones un tanto viciadas, un tanto extrañas. Estamos en 1924, a mediados de 1924, hubo una tentativa de dar a Mina Crandon como posible medium real, estuvieron a punto de darle el premio hasta que Houdini se entera de esto y interviene.
Para empezar, Houdini desde el primer momento mantuvo una relación un tanto fría con la familia, porque ellos le ofrecen quedarse a dormir en esa primera sesión en la que Houdini está presente y él decide irse al hotel, porque decía que en el momento en el que duermes en el techo de la persona a investigar pierdes toda objetividad y no puedes emitir un juicio, desde luego, certero. Él, en esta primera sesión, ya descubre algunas de las trampas de Mina Crandon y se va al hotel muy enfadado. Hay una segunda sesión en la que confirma sus sospechas, descubre algunos de los trucos. Mina Crandon utilizaba pues los dedos de los pies, que Houdini estaba convencido de que bien desarrollados podían llegar a ser tan ágiles como los dedos de las manos. Utiliza el cuello, un cuello muy esbelto y desarrollado para levantar incluso la mesa. Y lo que hace en la tercera sesión es desarrollar una caja antifraude que algunos espiritistas de la época llegaron a denominar de humillante, porque en realidad era una especie de prisión que impedía que utilizara los brazos, la medium que estaba dentro, los brazos y las piernas y el cuello. Y en esa sesión se descubre algo llamativo que, bueno, pues en cierto modo determinó lo que pasó a continuación. Se descubre que dentro de la caja hay una regla. Hasta hoy ha persistido un poco la duda de si esa regla articulada, fue introducida por Mina Crandon para poder ejecutar desde dentro de la caja los fenómenos que hasta el momento había ejecutado, o incluso los propios Crandon llegaron a acusar a James Collin, el ayudante, el que le construía los artilugios a Houdini, de introducir esa regla para que todo fuera en contra de Houdini y bueno, para que pensaran que había gestionado toda esa historia. ¿Y cómo termina el asunto? ¿Era un fraude, Mina? O... La historia termina de manera un tanto trágica, por lo menos para Mina Crandon. En 1925, la revista Scientific America, por 4-1, llega a la conclusión de que Mina Crandon había sido un fraude, o había provocado todos los fenómenos, sobre todo muy impulsados por las conclusiones y los descubrimientos de Houdini. La revista, como digo, la cataloga de fraude. Digamos que la imagen de Mina Crandon a partir de ahí, a pesar de haber obtenido mucha fama, empieza a decaer. La sociedad se divide en dos: los que piensan que es un completo fraude, los que piensan que no, y entra en una especie de depresión y de espiral de alcoholismo que se ve acrecentada con la muerte del Dr. Crandon en 1939. Finalmente ella fallece en el 10 de noviembre de 1941. Y hay quienes dicen que fallece de una manera, pues, insisto, devorada por el alcohol, nunca pudo dejar el alcoholismo, algo que pasó en muchos mediums y muchos personajes de la época. Y sobre todo, pues, impulsada por sus seguidores que intentaban hasta el último momento volver a recuperar la buena imagen que había tenido Mina Crandon como medium. Intentan insistirle para que demuestre que sus poderes son reales, pero ella finalmente, pues, muere, insisto, desacreditada, sobre todo por esta investigación llevada a cabo por la Scientific American. Allí estaban los datos de esa medium Mina Crandon. Te dice que te acercas mucho muy cerca del micrófono. Gracias. Solamente tengo que decirte gracias. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través de Twitter, @J_Ortega Rubio. En Facebook también tengo la página Jesús Ortega. O, por ejemplo, el mail al que me escriben muchos oyentes de Espacio en Blanco, comunicacion.ortega@gmail.com. Vale, ¿y tu programa cómo se llama? El Dragón Invisible. Vale, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. El placer siempre mío, de verdad, Miguel. Te veo prontito. Muy pronto. Tenemos que hacer un nuevo avance en ese trabajo que hacen nuestros compañeros en ese canal que tenemos aquí que se llama Plaiz, que se llama El Punto Frío, que os invito a escuchar. Ahí vamos con ello. Esta es la habitación 510. No tiene más de 10 o 12 metros cuadrados. Desde la cama veo un armario, la televisión, una cómoda con una silla, la toma de aire acondicionado y junto a mí una mesita con el teléfono. Es una habitación como la de cualquier hotel. Y la vista desde aquí arriba no está mal. Pero se dice que en esta habitación suceden cosas. Fenómenos como los que experimentó Ramón hace algo más de 12 años. Jamás pensó que después de una ducha viviría la experiencia más aterradora de su vida.
El Punto Frío. Un podcast escrito y dirigido por Martín Vivas. Capítulo 3. En la 510. ¿Qué tal, cariño? Pues mira, acabo de entrar en la habitación. Sí, en el hotel de siempre. Lo prefiero. Pues como todas, un coñazo. Pero por lo menos parece que van a firmar el contrato. Ha costado, pero lo firmarán. Un hombre de 53 años en la actualidad, padre de familia que se dedica a negocios financieros, escribió al Punto Frío hace unos días. Aquí tengo su mail. Apenas una página y media en la que relata su experiencia en este mismo hotel, en esta misma habitación. Mi nombre es Ramón Sanz. He dudado mucho en escribir este mail, pero mi hija, seguidora incondicional de vuestro podcast, me ha animado a hacerlo. Todo sucedió el 10 de noviembre de 2005. Era jueves. Llegué a la... Sí, eso espero. Ahora lo que quiero es descansar. No tengo ni hambre. Una ducha y a la cama. He cambiado el billete de avión para salir antes. Llegaré a las 10:30. ¿Y la enana? Os echo de menos. Y yo. Descansa tú también. Un beso. Ramón continúa. Nada más colgar. Saqué algo de ropa cómoda de la maleta y me fui directo a la ducha. Dios, cómo necesitaba esto. Antes no hacía tanto frío. Pensé que lo mismo la calefacción no estaba puesta. Qué raro. Pero estaba encendida. La temperatura del aparato marcaba 26 grados. ¿Esto está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? Nadie contestó. No le di más importancia y continué con lo mío. Pero... Dígame. Oiga. ¿Quién es? Oiga. Nadie dijo nada, pero escuché el grito de una niña. Inmediatamente pensé en Marta. Mi hija se ha llamado Gloria. Alguien ha entrado en casa. La mujer no puede hablar. Conmigo le ha pasado algo. Pueden hablar. Mi hija ha pasado algo a mi hija. Vamos, Gloria. Contesta. Hola, cariño. No era mi hija. No, nada. Que quería daros las buenas noches. Hablar con mi mujer me tranquilizó. Muy bien. Lo único que quería comprobar es que mi mujer y mi hija estaban bien. ¿Y vosotras? Sobre todo mi hija. ¿Qué tal, Marta? Ok. Mañana hablamos. Un beso. Casi me quedé dormido. Entonces, no había nadie. Pero
Era como si alguien estuviera intentando abrir la ventana desde dentro. Quería levantarme, pero ni tan siquiera podía abrir la boca. Cuando la ventana dejó de sacudirse, noté como a mi espalda alguien se sentaba sobre la cama. La temperatura en la habitación subió de golpe. Respirar quemaba. Era como arder entre llamas invisibles. Y entonces, antes de poder recuperar el control de mi cuerpo, mi cabeza se llenó de imágenes y recuerdos de mi hija Marta. Sus palabras, sus abrazos, sus besos, sus abrazos, las caricias que me sus besos, antes de quedarse dormida. Las caricias que me daba cada noche antes de quedarse dormida. ¿Por qué mi hija? Porque sobre la mejilla sentí la presión de una mano que clavó sus uñas en mi piel. Era la mano de alguien que no tenía más de 7 años. Salí de la cama todo lo rápido que pude. Tropecé un par de veces. Apenas logré llegar a la puerta. Cuando agarré el pomo para abrir, fue como si agarrara un pedazo de metal incandescente. Caí de nuevo al suelo y allí me quedé. Hasta que la puerta se abrió sola. Esto es lo que viví aquella noche en la habitación 510. Conocía lo del incendio de 1979, pero lo que desconocía es que mi experiencia fue muy parecida a la de otros clientes que se hospedaron en el mismo hotel. Mi hija Marta así me lo hizo saber. Y como decía al comienzo de este mail, ella me animó a escribir. Si sirve de algo, os diré que aunque regresé al mismo hotel en varias ocasiones, jamás ocupé aquella habitación. Reciban un cordial saludo. Ramón Sanz. El Punto Frío. Un podcast escrito y dirigido por Martín Vivas. Brutal. Fin de episodio. Ahí lo tienes. Así suena tu noche en la 510. Joder, tío. Ha quedado brutal. Eres la hostia. Si no es por ti... Anda, quita. Oye, ¿por qué no mencionas el nombre del hotel? Eso se lo dejamos a los oyentes. Hay pistas más que suficientes. Y además, lo mismo nos llegan más casos de otros hoteles. Eres un flipao. Espera. ¿Es Rocío? ¿Vas a contestar por fin? El Punto Frío. Si quieres conocer el universo transmedia de la serie El Punto Frío, visita la web www.place.es/El Punto Frío. Ahí estaba un nuevo capítulo de El Punto Frío y la recomendación de que vayáis a esa web Place, la nueva canal de Radio Televisión Española con un montón de contenidos. Rosa Rodríguez, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Te ha gustado Miguel? El programa de hoy? Pues ha encantado el programa de hoy, tanto la parte histórica que nos ha traído Daniel Gómez como la parte de misterio, esotérica de Jesús Ortega. Estaba entregada a la audiencia, sinceramente. Qué bien. Ganadores, porque tenemos mucho más tiempo. Tenemos a Francisco Yorca y Alejandro Popoca del Facebook, a Francisco Ríos desde Tenerife, Raquel Flores, Madrid y Ruth San Segundo desde Castellón. Esperamos desde ya vuestros correos electrónicos con la dirección postal a la que queréis que os enviemos el libro. Feliz semana, te veo prontito. Hasta la semana que viene. Gracias.